Bienvenidos a su sesión número 14 de la materia de Derecho Fiscal de la licenciatura en Administración y Comercialización. El día de hoy vamos a ver nuestro último tema, que vendrían siendo obligaciones de las autoridades fiscales y derechos de los participantes, en donde prácticamente nosotros vamos a ver cuáles van a ser las obligaciones de la autoridad y los derechos de los contribuyentes. Nosotros vamos a nacer de las facultades de las autoridades. A raíz de este concepto, nos dice que para la autoridad fiscal pueda comprobar que los contribuyentes han cumplido con sus obligaciones fiscales, es requisito indispensable que está facultada para ello, y así cumplir con la autoridad solo puede hacer lo que la ley le faculta. Tiene la facultad lo que es el derecho de la comprobación, en donde va a realizar lo que es una visita domiciliaria, una revisión de gabinete o lo que vendrían siendo las compulsas, para ver si hizo bien o realizó bien el procedimiento para que el contribuyente pueda llegar a lo que es un resultado fiscal en el régimen que le haya correspondido. Acuérdense que sobre ese resultado fiscal nosotros estaríamos pagando los impuestos correspondientes. Como por ejemplo, si es para una persona moral, pues ingresos menos deducciones nos van a dar lo que es un resultado fiscal. A ese resultado fiscal le quito lo que es la pérdida fiscal, si es que la tiene, y con eso nos va a generar una utilidad o pérdida fiscal correspondiente. Entonces, ahí la autoridad va a poder revisar cómo llegaron a esos ingresos, cómo llegaron a esas deducciones, para que pueda checar si eso es lo correcto. Entonces puede hacer esa revisión mediante lo que son las visitas domiciliarias, revisiones de gabinete o compulsas, que es lo que nosotros vamos a ver a continuación. Una visita domiciliaria es el fundamento legal de esto, lo encontramos en el artículo 16 constitucional, en la fracción tercera, donde nos dice que su normatividad comprende varios artículos que regula aspectos como los datos que debe de tener la orden de la visita, las reglas generales para efectuarlas, actos que deben de levantarse, obligación de los visitados y plazo máximo para que puedan concluir. Y debe de cumplirse con varios requisitos. ¿Por qué? Porque recuerden que de acuerdo a la Constitución, nadie puede ser molestado en su persona, ni en sus bienes, ni en su domicilio, ni en nada. Es decir, Hacienda no puede llegar, tocarme la puerta y decirme, oye, déjame ir a ver cómo hiciste tu resultado fiscal. No puede hacer Hacienda eso, si no tiene lo que es una visita domiciliaria, que es un papelito en el cual se tienen que llenarse con ciertos requisitos. ¿Por qué? Porque también la autoridad no puede abusar de su autoridad, no puede abusar de sus facultades. La autoridad tiene que seguir ciertos lineamientos que nos va a dar lo que es una visita domiciliaria, para que pueda llegar, exhibir ese documento, identificarse. ¿Por qué? Porque pues también la situación no está de por más y no puedo dejar pasar a cualquier persona. Esa persona debe de identificarse, tiene que mostrarme lo que es la visita domiciliaria con ciertos requisitos, tiene que traer también su gafete, y en algunas ocasiones inclusive pues yo puedo llamar y verificar si realmente esa persona es un funcionario de Hacienda, para que con eso yo pueda constatar de que es verdad todo lo que me está diciendo y de que realmente sea un funcionario de Hacienda. Pues es que realmente hoy en día pues no está de por más todas esas medidas precautorias que nosotros debemos de tomar. La orden de la visita domiciliaria. Esta debe de contener lo que es el lugar donde debe de efectuarse la visita. El aumento de lugares a visitar debe notificarse al avisado. El nombre o nombres de las personas que deben efectuar la visita, o sea, quiénes son los autorizados para realizar esa visita domiciliaria. Solo puede practicar la visita en el lugar señalado, es decir, si tengo más sucursales y no están señaladas en esa visita, nada más puede realizar lo que es la visita en el lugar que me está señalando lo que es el documento, ¿no? No puede irse a otro lado.
En caso de no encontrarse el interesado, se dejará recado con quien se encuentre en el domicilio para que el día siguiente a una hora determinada esté el interesado. Es muy importante que cuando llegue una visita domiciliaria, lo primero que recordamos o mencionamos o lo primero que tenemos que hacer decir es de que llegan buscando al dueño, ¿no?, de la empresa, y por lo general deben de contestarse que no está esta persona. ¿Para qué? Para que dejen un citatorio y en ese citatorio se pueda decirse que esa persona esté y que además que tenga la siguiente documentación. ¿Por qué? Porque van a revisar toda esta documentación, ¿sí? Entonces, si en el día y hora determinados no se presenta el interesado en el domicilio de la diligencia, se llevará a cabo con la persona que se encuentre en ese momento. Si después de recibir el citatorio el contribuyente presenta aviso de cambio de domicilio y conservar el anterior, la visita puede llevarse a cabo en ambos domicilios sin necesidad de expedir una nueva orden. O sea, tampoco, si yo en ese momento estoy realizando una visita domiciliaria y ya estoy por cambiarme de domicilio, entonces se puede realizar en ambos domicilios fiscales, ¿no? En caso de que se encuentren bienes o mercancías que requieran autorización previa de la autoridad fiscal y no la hubiere, se hará el aseguramiento de estos. O sea, si la autoridad requiere más información y no encuentra toda la información, entonces en ese momento va a empezar a asegurar algunos bienes. Ajá. Los visitadores, además de identificarse, deben requerir sustituir o designar 2 testigos, quienes puedan aceptar o rechazar el cargo. O sea, se va a llenar lo que es el acta de la visita domiciliaria y en ese momento 2 personas más van a dar fe de que se está llevando la visita domiciliaria, de que la persona que está llevando a cabo la visita domiciliaria se identificó, que no hay ninguna cosa extraordinaria, etcétera, que no están haciendo uso de la fuerza ni nada por el estilo. Para lograr la visita domiciliaria que la ordenó, podrá solicitar auxilio de otras autoridades fiscales competentes. El plazo máximo para concluir la visita domiciliaria es de 6 meses, contados a partir de que se notificó al contribuyente. Este plazo no es aplicable a contribuyentes respecto a que la autoridad fiscal o aduanera solicite información a las mismas autoridades de otro país, cuando se compruebe el cumplimiento de las obligaciones en los casos de los artículos 58, fracción 14, 64A y 63 del ICR, y el plazo de 6 meses, por lo consiguiente, cuando no se tiene toda la información, puede inclusive ampliarse hasta en 2 ocasiones. El plazo se puede suspender si el contribuyente ha interpuesto algún medio de defensa en el país o en el extranjero. En caso de que la autoridad no levante el acta final en la fecha y hora de los plazos, lo que se derive de ella no tendrá efecto si no se levanta esa acta final. Un caso puede presentarse para que la visita termine anticipadamente cuando el contribuyente manifieste su deseo de optar por presentar sus estados financieros determinados por un contador público y la autoridad dispone de facultad de discrecionalidad para concluir anticipadamente o no. O sea, cuando están las cosas muy difíciles, lo que puede optar la autoridad es de que mejor lo dictamine un contador público certificado. En ese momento la visita domiciliaria puede suspenderse, pero eso es a condición o de que la autoridad acepte, porque si no, en la mayoría de las ocasiones la autoridad no deja a un contribuyente que ya detectó y que ya llegó a revisar, ¿no? Otra forma de que la autoridad puede revisar de que las cosas estén bien dentro de un contribuyente es la revisión de gabinete, en donde la autoridad ejerce sus facultades de comprobación para determinar o para verificar el cumplimiento de las disposiciones fiscales a cargo del contribuyente.
y es así que para ciertos grupos con determinadas características, niveles de ingresos, actividades o giros, se ha diseñado un instrumento de revisión fiscal especializado, los cuales están orientados a obtener resultados a concreto con plazos mediante la aplicación de procedimientos de revisión simplificados, ágiles, desprovistos de formalidades excesivas. Es la parte de la revisión de gabinete. Los objetivos de la revisión de gabinete son solicitar al contribuyente responsables solidarios y a terceros con él relacionados informes y datos o a la presentación de su contabilidad o parte de ella para determinar el posible incumplimiento de obligaciones fiscales. ¿Ok? En este caso, la visita domiciliaria es muy diferente a lo que es la revisión de gabinete. ¿Por qué? Porque la visita domiciliaria llega una persona y pues se va a identificar que es funcionario de Hacienda y que quiere revisar tales cosas como ingresos, egresos, todo. Muchas veces cuando es una revisión pequeña y no tiene mucho tiempo y sabe la autoridad en cierto qué es lo que necesita, muchas veces lo que va a requerir es de que le proporcionen copia de las facturas de tales meses, que le proporcionen estados financieros, que le proporcionen copias de los pagos de esto y de esto, y así inclusive requiere toda la información. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues llega la autoridad, le damos su monche de toda la información, hacemos un escrito de que la autoridad se está llevando todo eso, hacemos lo que es un acta intermedia en donde la autoridad pues está llevando, el funcionario se lleva copia de todo lo que requirió. Nosotros por lo general le damos copia de todo lo que está requiriendo, pues la autoridad agarra, se lo lleva y ya. Eso es cuando la autoridad sabe de antemano qué es lo que va a revisar. Pero si la autoridad apenas va a llegar porque pues él presume que hay algo mal y no sabe bien lo que va a revisar, entonces pues ahí es cuando la autoridad se queda y pues nosotros tenemos que designarle un lugar, etcétera, ¿no? Entonces ahí es cuando ya empiezan las cosas más difíciles, ¿no? Pero pues si la autoridad quiere información, pues por lo general hay que dársela, ¿no? O sea, hay que proporcionársela y mediante un acta intermedia levantar toda la información que está requiriendo la autoridad. Entonces ya la autoridad se lleva todo, viene nuevamente, dice, pues ahora sí que voy a levantar una acta intermedia, tal fecha, tal día y todo, para que la autoridad me diga, pues requiero más, todavía más de esto, ¿no? Requiero todavía más cosas. Pues ya en ese caso el contribuyente tendrá que sacar copias de todo lo que le está requiriendo y pues ya se lo damos nuevamente a la autoridad. Ya cuando la autoridad queda satisfecha de todo y que está bien las cosas, entonces pues ya nos dice, pues ya terminamos la revisión, aquí están las cosas, ya está todo bien, está ok, entonces aquí tienes tu acta final. Y ya el contribuyente pues ya podrá tomar su acta final en donde se concluye la revisión. Cuando no está conforme, muchas veces el acta final pues no quedan muy bien las cosas, en el acta final le dice, ¿sabes qué? Tienes que pagar tanto de impuestos. Te determinamos estas diferencias de impuestos. Entonces, es cuando el contribuyente pues puede meter lo que es un medio de defensa para decirle, oye, es que la autoridad determinó y él consideró esto y esto. Y entonces ya es seguir con ese medio de defensa para esa visita domiciliaria. Pero cuando la autoridad, eso es para cuando son contribuyentes, sobre todo contribuyentes mayores, cuando son empresas que tienen ingresos fuertes. Pero cuando se trata, por ejemplo, de una persona que trabaja por honorarios, por una persona que trabaja quizás de maestro, por una persona que trabaja quizás de contador, de nada más está ofreciendo sus servicios para hacer la campaña publicitaria, es una persona pequeña. Entonces, cuando son personas pequeñas, pues ¿qué hace la autoridad? Pues la autoridad, preferible en lugar de ir a la empresa o en lugar de ir al domicilio fiscal, pues prefiere mejor
la autoridad mandarle un citatorio y que se presente a las oficinas de la administración regional correspondiente, ¿no? Pues que mejor venga el contribuyente y que me exhiba todos sus comprobantes. Entonces llegamos nosotros, le exhibimos todos nuestros comprobantes, cómo determinamos los impuestos, y la autoridad empieza a revisar, este sí, este sí, este sí, este no, y este no, esta factura no entra, esta otra factura tampoco entra, etcétera. Y empezamos nosotros a decir, oye, ¿por qué no entra? De acuerdo a esto, pues sí debe de entrar. ¿Por qué? Porque lo utilicé para esto, para esto, para esto, para esto. Y es pues estar ahí negociando, ¿no? ¿Por qué un comprobante sí? ¿Por qué un comprobante no? Porque y es estar ahí, ahora sí que negociando, diciéndole a la autoridad, pues que los comprobantes, pues que todos deben de estar, ¿no? Entonces, fíjense, esa revisión de gabinete nos dice primero que se debe notificar al contribuyente en su domicilio fiscal. Se indica el lugar y plazo para proporcionar los informes o los documentos correspondientes que le pida Hacienda. Los informes serán presentados por la persona a quien se dirigió la solicitud. La autoridad elabora un oficio de observaciones en el que se hará constar los hechos y omisiones que entrañen incumplimiento de las obligaciones fiscales del contribuyente. El oficio de las observaciones se notificará como en los puntos 1 y 2. El contribuyente o tercero tendrá 20 días a partir de la notificación para presentar la documentación omitida o corregir su situación fiscal o presentar las declaraciones complementarias correspondientes. Si el contribuyente opta por corregir su situación, deberá proporcionar copia de esta a la autoridad revisora, o sea, copia de las declaraciones que haya presentado para cubrir los impuestos que falten. Deberá la autoridad fiscal emitir conclusiones de la revisión de gabinete. Al igual que la visita domiciliaria, el plazo y reglas aplicables están en el artículo 46A del Código Fiscal. Entonces, con eso se hace, o sea, en uno va la autoridad hasta el domicilio y en la revisión de gabinete pide la autoridad que vaya el contribuyente y que exhiba toda su documentación para que la autoridad en sus oficinas de la autoridad, en la Secretaría de Hacienda, en las oficinas de las regionales de Hacienda, puedan hacer la revisión de cómo determinó los impuestos el contribuyente. Existe otro tercer medio para la revisión por parte de la autoridad, que es la parte de la compulsa. ¿Esa qué es? Pues la compulsa es como habíamos dicho nosotros anteriormente. Nosotros hacemos lo que es una declaración informativa, en donde nosotros, le decimos a la autoridad que mis deducciones este mes fueron de 16,000 pesos y que le facturé que le compré a este contribuyente esto y que a este contribuyente le compré esto. Entonces, ¿qué va a pasar? La autoridad va a checar que los ingresos del contribuyente sean por 10,000 pesos. Entonces, por eso es una compulsa. ¿Por qué? Porque va a declarar lo que pagó y va a declarar sus ingresos. Entonces, checa la autoridad que lo que haya declarado un contribuyente como pago, lo tenga el otro contribuyente como ingreso. Es lo que nosotros decimos como una compulsa. Que dice que es la facultad de la autoridad fiscal para revisar y probar informes y cotejos con el de otras fuentes. Es un método de comprobación de la autoridad que consiste en cotejar documentos e informes del contribuyente contra los que exhiben los terceros. Está en el artículo 62 del Código Fiscal de la Federación y el artículo 56 del mismo código, en donde la autoridad fiscal puede comprobar los ingresos, las entradas y el valor de los actos o actividades de un contribuyente a través de terceros, cruzando información como la que el auditado no tenga registradas en su contabilidad
cuando el tercero sí ha contabilizado esas operaciones y exhibe los documentos probatorios. De aquí surge lo que es la presunciones de la ley, al indicar que el auditado omitió con dolo o cualquier otra causa la información, por lo cual son presunciones con prueba. Sin embargo, estas presunciones admitan prueba en contrario. Tenemos, entonces, con esto, con la parte de la compulsa, pues, ¿qué hace la autoridad? La autoridad presume los ingresos de otro contribuyente para decirle, oye, es que pues, yo, por otras fuentes, por otras personas, yo tengo entendido que tú tuviste ingresos por 10,000 pesos. Entonces, con eso, pues hace lo que es presume sus ingresos del otro contribuyente. Tenemos otra que es la determinación presuntiva, en donde nos dice que es determinar, fijar, precisar los términos de una cosa. Es la presunción o la acción de sospechar. Las causas de determinación presuntiva se acuerdan en el artículo 55 del Código Fiscal y se hace con base en presunciones, puesto que el contribuyente incurrió en alguna de las causas para que este efecto señala la ley. 1. Que el contribuyente se coloque en una situación para la determinación presuntiva. ¿Sí? Cuando la utilidad fiscal del contribuyente que tribuja bajo el régimen normal o el régimen simplificado de la ley, del remanente distribuible de las personas no contribuyentes conforme al artículo 3 de esta ley y el valor de los ingresos y las entradas, del valor de los actos, actividades o activos por los cuales debe de pagar las contribuciones. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, en este caso, ¿no? Si este contribuyente no paga impuestos, no presenta nada, entonces la autoridad, por medio de otro contribuyente, presumió sus ingresos y entonces por medio de una compulsa vio que este contribuyente no tiene declarados sus ingresos correctamente. Entonces puede la autoridad presumirle ingresos y va con el contribuyente a pedirle que le exhiba su facturación, ¿no? Ya si entonces y la autoridad comprueba que ese contribuyente no tiene esa factura, entonces, y que no tiene ingresos por esa cantidad, en su estado de cuenta bancario no tiene ingresos por esa cantidad, entonces, ¿qué va a pasar? Pues va con este contribuyente para cerciorarse de que él tenga la factura de ese contribuyente. Entonces, o se equivocó, ¿no? De plano, ¿no? Entonces, tenemos lo que es una determinación presuntiva. Tenemos que son causas para la determinación presuntiva, su oposición obstáculo a la práctica de la visita. Cuando una persona llega haciendo y que quiere realizar una visita domiciliaria y le evitan o le impiden realizar la visita domiciliaria a Hacienda, entonces Hacienda tiene la facultad de presumirle ingresos a ese contribuyente o que el contribuyente no exhiba la declaración del ejercicio de cualquier contribución, excepto en aportaciones de seguridad social. Cuando el contribuyente de plano no va a exhibir su documentación, entonces en ese momento, pues Hacienda, ¿qué hace? Pues le presume ingresos por otros medios. Son causas de determinación fiscal que el contribuyente no presente libros y registros de contabilidad, que carezca de documentos comprobatorios por más del 3%, que no proporcione informes de cumplimiento de las disposiciones fiscales y que haya una omisión en el registro de las operaciones realizadas o que haya alteración del costo en más del 3% de lo declarado en el ejercicio, el registro de operaciones inexistentes, omisión o alteración de registro del inventario de mercancías. Tenemos lo que es una determinación presuntiva con base a utilizando los datos de contabilidad del contribuyente que va a agarrar Hacienda, pues puede presumir sus ingresos pues utilizando la contabilidad del contribuyente, tomando con base los datos contenidos en las aclaraciones del ejercicio correspondiente a cualquier contribución, o a partir de la información de terceros a solicitud de las autoridades fiscales, o utilizando medios indirectos de investigación económica o de otra clase. ¿Qué hace Hacienda? Por ejemplo, cuando llega, yo tuve un caso, por ejemplo, cuando Hacienda le requirió pago de impuestos a un dentista. Entonces, ¿qué va a pasar? El dentista pues siempre declaró en ceros, siempre, es más, ni siquiera declaró, ni siquiera hizo sus declaraciones.
Pero él pensaba declarar en ceros y Hacienda le dijo, no, a ver, ¿cómo que me vas a declarar en ceros? Si yo veo tu consultorio aquí y tú estás pagando una renta, entonces, pues por la renta tienes que haber cobrado un ingreso. A ver, dame tu libro en donde registras todas las citas de tus pacientes. Entonces en ese momento pues ni siquiera la contabilidad le pidió al contribuyente porque sabía que no iba a tener contabilidad el contribuyente. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Pues el dentista le exhibió su libro de citas y entonces pues empezó a ver, no, pues mira, es que tienes todas tus citas llenas, mira, aunque no hayas hecho recibos, fíjate todas las citas que tienes. Entonces, por lo menos tuviste que haber cobrado 500 pesos por cada paciente, 400, 300 pesos. Entonces, 300 pesos por cada paciente. Tuviste en este día esta cita, pues tuviste 10 citas, por 300 son 3,000. Y el siguiente, y así se las estuvo determinando, ¿no? Le estuvo diciendo, pues el día tanto tuviste tantos ingresos, día tal, tantos ingresos, y el día tal, tantos ingresos. Y al final sumó todos sus ingresos y le determinó una base de impuestos en base a su libro de citas. Entonces, por eso es muy importante que presenten sus declaraciones, que cumplan con sus obligaciones fiscales para que Hacienda no haga uso de sus facultades de presunción de ingresos. Ahora, eso es por parte de la autoridad, pero por parte de los contribuyentes también tienen derechos. El fundamento legal del derecho del contribuyente a ser asistido por la autoridad fiscal se encuentra en lo dispuesto en el artículo 33 del Código Fiscal. Y los derechos del contribuyente es que también el contribuyente tiene derecho a pedir consultas por parte de la autoridad, pedirle, irle a preguntar cosas, pedirle cómo está su situación, etcétera, ¿no? Ahorita vamos a ver un poquito más de esto. Puede pedir devoluciones de las contribuciones, sobre todo como habíamos visto, cuando paga de más, cuando se equivoca y paga de más, entonces puede pedir una devolución de impuestos. Puede también utilizar lo que es la representación, que quiere decir, pues cuando, por ejemplo, pues el contribuyente no sabe nada de impuestos, ¿no? Y él ni siquiera quiere saber, ¿no? O sea, no sabe de los medios de defensa ni nada, entonces, ¿qué hace? Muchas veces puede nombrar una persona para que pueda representarla ante Hacienda si surge algún problema. O muchas veces, por ejemplo, el contribuyente está enfermo y no puede ir a Hacienda. Entonces el contribuyente puede firmar un poder notarial y darle poder a otra persona para que la represente y pueda realizar todos los actos o pueda hacer cosas a nombre de esta persona ante la autoridad. Y lo que es la negativa ficta, ahorita lo vamos a ver un poquito más a detalle. El primero, que es la consulta, es el derecho de los contribuyentes de hacer una consulta por escrito a la autoridad. Quien hace y ahora sí que le va a comunicar la petición o le va a hacer todo lo que necesita el contribuyente saber y la autoridad tiene que contestar esa consulta en un plazo no mayor de 3 meses. Los pasos para realizar la consulta son los siguientes. Primero, debe de presentarse el interesado individualmente y presentarla por escrito. Debe referirse a situaciones reales y concretas, o sea, su consulta debe de ser concreta, no debe de estar difusa, ¿no? O no bien específica, ¿no? Debe de ser situaciones concretas y reales. Debe ser competente la autoridad consultada, o sea, tampoco yo le voy a hacer una consulta a lo mejor a la persona que está atendiendo ahí, porque muchas veces son prestadores de servicio social. Entonces tengo que fundar y tengo que hacer mi consulta y dirigirla a la autoridad competente que me va a tener que contestar también por escrito. Se crean derechos a favor del particular si éste cumplió con todos los requisitos anteriores, si la resolución le fue favorable, o sea, si Hacienda le contesta positivamente, entonces el contribuyente puede hacer uso de eso para que utilizarlo para el pago de sus impuestos, etcétera.
Por ejemplo, nosotros teníamos duda en que si nosotros, un contribuyente, le pagan por medio de cheque, no de transferencia bancaria, sino de cheque, pero por X o Y circunstancias, el contribuyente no pudo ir a recoger el cheque en cierto tiempo. Entonces nosotros, el contribuyente recogió ese cheque posteriormente, pero tenía una fecha de 3 meses anteriores o de 2 meses anteriores y apenas lo pagó, o sea, apenas cobró ese cheque, ¿no? Entonces nosotros teníamos duda de en qué momento esa factura podíamos considerarla para fines fiscales. Si 3 meses antes de que tenía el cheque, ya que ya estaba, inclusive este contribuyente le había hecho de conocimiento a la persona que ya tenía su cheque listo, que lo fuera a recoger, etcétera, en ese momento o hasta que cobró la factura. Entonces nosotros hicimos una solicitud a la autoridad, le pedimos una consulta y le dijimos, etcétera, etcétera, y la autoridad nos contestó, no, pues que de acuerdo al código fiscal, de acuerdo a esto, de acuerdo al otro, ya nos fundamentó, nos puso todos los artículos y todo, y la respuesta fue de que nosotros podíamos haberla considerado 3 meses antes y no hasta que el cheque fue cobrado. ¿Por qué? Porque el cheque ya estaba listo y ya estaba ya a disposición del contribuyente para que lo fuera a cobrar. Entonces, en este caso, pues la resolución fue favorable y pudimos utilizarla para este contribuyente. Y también nos contestó esta autoridad por escrito. Es muy importante que la respuesta no sea verbal, sino que sea por escrito, por si llega otra persona a revisarnos. Ustedes saben que la Secretaría de Hacienda es muy grande y aunque una autoridad nos haya dicho eso, tengamos la respuesta y todo, puede llegar otra persona y puede hacer uso y puede decirle, no, es que no eran así las cosas, eran así. No, pues fíjate que a mí me contestó la autoridad, me dijo que sí podía hacer uso de esto y mira, aquí tengo la respuesta por escrito. ¿Ok? Ahora, es muy importante que estas consultas son individuales, o sea, si fulanito de tal hizo la consulta y le contestó positivamente, esa respuesta la puede utilizar fulanito de tal, pero no la puede utilizar otra persona. Esa respuesta solamente, por eso se dice que son para situaciones específicas y para situaciones reales del contribuyente que está haciendo la consulta. El otro contribuyente, si quiere hacer uso de esa consulta, va a tener que realizar una consulta inicial, o sea, una consulta por su cuenta ante la autoridad y esperarse 3 meses para que la autoridad le corresponda y esperando que sí le haya respuesto en una forma positiva. Si no, de lo contrario, si le responde de diferente forma, porque muchas veces suele suceder de que la autoridad le responde así tal persona y volvemos a generar una consulta similar y muchas veces la autoridad responde de otra forma. Entonces, no podemos hacer uso de consultas de otras personas. Las consultas son individuales. Las devoluciones de contribuciones, como ya habíamos visto, esta es un derecho que tienen los contribuyentes de solicitar, sobre todo cuando fue pago de lo indebido. Tiene que solicitar las cantidades pagadas en exceso o indebidas. La obligación de la autoridad fiscal es de devolver la cantidad pagada indebidamente por el contribuyente. La devolución de contribuciones puede operar de oficio o a petición del interesado. La devolución puede realizarse mediante cheque nominativo para abono en cuenta del contribuyente o mediante certificados. Si la solicita el retenedor de una devolución, siempre será directamente a los contribuyentes. Se pueden solicitar las cantidades pagadas o en exceso si el plazo para que la autoridad competente haga la devolución es dentro de los 40 o 50 días siguientes a la fecha en que se presentó la solicitud. La autoridad debe pagar la contribución actualizada conforme a lo previsto a lo que es el artículo 17A del Código Fiscal de la Federación, desde que se presentó la solicitud hasta que se presente la devolución. Cuando la autoridad haga la devolución en fecha posteriores a los plazos antes citados, deberá pagar intereses calculados a partir del día siguiente
en que se venció este plazo. ¿Ok? Entonces, es muy importante cuando hagamos la parte de la devolución de impuestos que nosotros tenemos 40 o 50 días, la autoridad tiene 40 o 50 días para pagar las devoluciones de impuestos que nosotros hayamos solicitado. Ahora, es importante considerar, recuerden que nosotros tenemos un plazo de 5 años para pedir el pago de lo indebido de algunos impuestos. Pasando esos 5 años ya no tenemos ningún derecho para solicitar la devolución de ese pago del indebido. Por eso es importante cuando nosotros detectamos un pago del indebido, nosotros inmediatamente presentemos los avisos correspondientes para que Hacienda nos pueda hacer la devolución de ese impuesto. Que aunque déjenme decirle que en la práctica profesional, si nosotros pedimos una devolución de impuestos, Hacienda también puede y está facultada para pedir documentación al respecto. Entonces nosotros podemos presentar una devolución de impuestos, pero Hacienda puede hacer uso de sus facultades de revisión de gabinete o una visita domiciliaria de ese impuesto que estamos solicitando la devolución de ese pago de lo indebido. Entonces, por eso es muy importante que nosotros compensemos, ¿no? Veamos, ¿qué me conviene más? ¿Pedir la devolución de ese pago del indebido o mejor dejar ese saldo de pago del indebido y no arriesgarme a lo que es una visita domiciliaria? Porque la visita domiciliaria muchas veces, o las revisiones de gabinete, nosotros podemos caer a criterio de la autoridad y podemos, aunque nosotros estemos bien, podemos caer en otro criterio que la autoridad pueda hacer uso y nos hagan pagar algunos impuestos o diferencias, determinan algunas diferencias de impuestos. Entonces, por eso es importante compensar, ¿no? Cuál de los dos actos o cuáles de las dos situaciones pueda hacer uso. Si mejor dejo ese pago del indebido y no me arriesgo a una revisión de gabinete o una visita domiciliaria. Hay que evaluar esas dos situaciones. Y tenemos la última, que es la negativa ficta. Esa negativa ficta opera por el silencio de las autoridades. Cuando no recibamos respuesta en 3 meses, debemos entender que nos contestó negativamente y tendrán derecho a interponer en cualquier momento los medios de defensa que la ley le concede. ¿Qué quiere decir? Nosotros tenemos derecho de hacer una consulta. Si hacemos bien la consulta y la consulta nos la acepta la autoridad, que no haya faltado nada y que esté la consulta bien hecha, que nosotros estemos preguntando un hecho real y concreto, la situación concreta, la autoridad tiene 3 meses para contestarme. En caso de que no me conteste dentro de los 3 meses que yo puse la consulta, en ese caso yo asumo lo que es la negativa ficta. O sea, cuando no recibamos respuesta en 3 meses, debemos de entender que nos contestó negativamente, o sea, que nos va a contestar no. Solamente en ocasiones, cuando sí es, o sea, cuando es un sí, cuando es un positivo, es cuando inmediatamente la autoridad nos contesta, ¿no? Entonces, cuando es un no, muchas veces no nos llega ninguna respuesta. Y es cuando muchas ocasiones hacemos o interponemos un medio de defensa. Cuando interponemos un medio de defensa, hacemos primero la consulta. Si la autoridad no nos contesta, pues ya. Pero si, nosotros asumimos no como respuesta y podemos interponer dentro del medio de defensa la consulta que nosotros realizamos a la autoridad. Entonces, si la autoridad nos responde y nos responde positivamente o ya de plano nos dice que no, pues entonces utilizamos esa respuesta dentro del medio de defensa para decirle a la autoridad, oye, Hacienda me está diciendo esto, y yo interpuse esta consulta e inclusive la exhibo como prueba para interponer lo que es el medio de defensa. Tenemos otro que es la representación.
La representación es cuando el contribuyente puede actuar ante las autoridades fiscales en nombre propio y también tiene el derecho a ser representado para efectuar trámites administrativos o imponer algún medio de defensa ante la autoridad o bien para promover un juicio ante el Tribunal Fiscal de la Federación. Las obligaciones de los contribuyentes ya las habíamos comentado, que es inclusive llevar la documentación, registrarse en el RFC, hacer uso de las formas fiscales, identificar a los contribuyentes, hacer uso de los comprobantes fiscales, etcétera. Entonces, y con esto nosotros cerramos nuestra unidad número 10, que vendría siendo la parte de las obligaciones de las autoridades fiscales y derechos de los participantes, en este caso, derechos de los contribuyentes. Ya habíamos hablado algunas obligaciones, algunos derechos durante el transcurso de nuestro curso, pero con esto nosotros los volvemos a retornar y cerramos nuestro curso con esta actividad que ustedes tienen que desarrollar, que tienen que contestar los reactivos correspondientes a esta última sesión. Y me despido, espero que hayan aprendido mucho en esta materia y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.